Bueno, buenas tardes para todos. Muchísimas gracias por su participación, por estar el día de hoy con nosotros. Tengo el gusto de presentarles a JCAT. Es uno de los mejores canales que tenemos actualmente en Colombia y en el día de hoy tenemos la fortuna de contar con sus dos técnicos, que son Johan y David Rodríguez. David Silva, discúlpenme. Ellos son arquitectos, Johan es especialista en toda el área BIM y pues vamos a contar el día de hoy con ellos. Para el día de hoy vamos a hablar sobre Docs, uno de nuestros programas insignias actualmente en todo el tema de trabajo sobre nube. Entonces les doy paso tanto a Johan como a David. Muchísimas gracias por estar hoy acompañándonos y pues por permitirnos estar al tanto de todo su conocimiento. Vale, muy buenas tardes a todos. Como ya habló Jennifer, vamos a darle esta inducción a lo que es la implementación BIM y al uso eficiente de un entorno colaborativo que nos ofrece básicamente la herramienta de Autodesk Docs. Sin más preámbulo, iniciamos con la siguiente presentación a nombre de JK. ¿Qué es BIM? Building Information Modeling, como comúnmente lo conocemos, se ha diversificado básicamente en lo que es el BIM-MA, que corresponde al Building Information Management. Hablamos de que es un proceso holístico de la creación y gestión de la información para un activo construido. Se basa en un modelo inteligente y habilitado en un entorno común de datos, donde por medio de la metodología integramos la información estructurada y multidisciplinaria para producir una representación digital a lo largo de un ciclo de vida para un activo, desde la planificación, el diseño, la construcción y finalmente las operaciones. Básicamente, como lo definimos nosotros, es como la base de la transformación digital entre la arquitectura, la ingeniería y la construcción, el componente AEC. Listo, para las etapas de un proyecto en la metodología BIM, plantea Patrick McLemy, que es el presidente de la Building Smart, que se desarrolla básicamente como un organismo no lucrativo para llevar a cabo la implementación BIM en las diferentes etapas de un ciclo de vida. Nos define lo siguiente: la etapa pre-BIM, BIM, BAN y BOOM, que básicamente en el concepto nacional lo manejamos básicamente como el desarrollo de la planeación, donde tenemos la adquisición de un lugar, la planificación y creación de formularios. Tenemos el diseño en la etapa BIM, que corresponde al diseño, modelado y coordinación, el diseño de la documentación, la calidad de programación y costos, la fabricación y detección de conflictos y finalmente la etapa BAM, que la denominamos nosotros como la etapa de construcción, donde tenemos la adquisición y compras, la fabricación, la construcción y finalmente la puesta en marcha de la entrega. Para BOOM entendemos que es Building Operation and Optimization Modeling, que corresponde a la operación del activo y que abarca básicamente las etapas de operación y mantenimiento del activo. Identificamos una línea de tiempo donde tenemos el análisis y la optimización llevada desde el pre-BIM y el BIM. Tenemos una documentación, una gestión del proyecto, una colaboración, unos flujos de trabajo inmersos dentro de los procesos y finalmente una automatización que la podemos llevar a cabo durante la etapa de pre-BIM, BIM, PAN. Y finalmente unos conceptos de visualización que lo tenemos inmersos dentro de la etapa de planeación y hasta un punto medio de lo que es el diseño para luego darle paso a un desarrollo de lo que es la programación del costo y una coordinación directa dentro de los modelos que llevamos a cabo. Entonces encontramos también unas ilustraciones en las diferentes etapas, desde la adquisición del lugar, como también vamos viendo la maduración del activo en las diferentes etapas hasta su operación. Las dimensiones BIM los podemos identificar en lo que es el 1D, que es una idea, la dimensión 2D, que son bocetos y planos, el desarrollo de un modelado que corresponde a la tercera dimensión. Encontramos en la cuarta dimensión la planificación y el presupuesto llevado a cabo a la materialización del modelo. Y finalmente la sexta dimensión y la séptima dimensión corresponden a la sostenibilidad y el mantenimiento y operación de dicho modelo. Encontramos una ilustración de las dimensiones que más manejamos y finalmente hacia dónde apunta el BIM, que es hacia la octava dimensión, la novena dimensión y la décima dimensión. En la octava encontramos todo lo que es seguridad y salud en el trabajo, en el noveno lo que corresponde al Lean Construction y finalmente en la décima dimensión encontramos lo que es la industrialización y los procesos de construcción llevados de una manera más eficiente.
y ágil. En cuanto a los niveles de desarrollo de los modelos, encontramos lo que es el LOT, que es el Level of Development, que es un concepto que ya todos estamos muy familiarizados, pero básicamente en las buenas prácticas lo podemos desagregar en lo que es el log, que es el Level of Geometry, y finalmente el LOI, que es el Level of Information. Cuando hablamos de esto, estamos hablando de un nivel geométrico que lo abarcamos básicamente en los LOT 100 hasta LOT 400, LOT 400 comúnmente, donde encontramos desde un diseño conceptual y finalmente lo que es el activo construido o finalmente cómo quedó construido, ¿sí? Entonces vemos cada una de las etapas, cómo se va desarrollando desde el anteproyecto, el esquema básico, la ejecución y finalmente el historial de la edificación, como queda finalmente. En el LOI encontramos la información geométrica, la información alfanumérica y finalmente la documentación que obtenemos al tener la sumatoria de estos componentes. En la geométrica podemos encontrar el detalle, la dimensionalidad, la ubicación, la apariencia y el comportamiento paramétrico. Y en la alfanumérica encontramos lo que es la identificación y el contenido de la información con la que se van alimentando cada concepto que vamos nutriendo cada uno de nuestros modelos. Aquí tenemos lo que es una matriz de objetos donde podemos desarrollar a partir de la especialidad un capítulo de obra y cada una de las familias, en este caso que fueron desarrolladas para Revit, la identificación de cada uno de los elementos que vamos a generar por medio de una librería de contenido donde podemos agilizar el tema de modelado. Entonces, como podemos ver, el desarrollo del log, el LOI y el LOA en las diferentes etapas del activo se pueden llevar a diferentes niveles o escala. Con eso vamos a obtener una eficiencia en cuanto al modelo en cada una de las etapas ya mencionadas. De acuerdo a la normativa ISO 19650, identificamos primero que es una definición de la ISO 19650. Tenemos que es un estándar global para la gestión del modelado de información de acuerdo a la metodología BIM. Es el primer estándar internacional en el cumplimiento del BIM nivel 2. Está dirigido por el Instituto Británico y desarrollado por la Organización Internacional ISO. Aquí encontramos también lo que corresponde a un esquema de dónde nos ubicamos y en qué etapa nos encontramos en cuanto al nivel de desarrollo de modelos. Esto lo plantea básicamente la filosofía BIM, uno de los precursores que es Bilal Zukar, donde él nos establece que tenemos un punto de inicio que es un pre-BIM. Luego, cuando integramos los diferentes modelos, ya estamos en una etapa 1. En la etapa 2 ya se puede decir que tenemos un modelo basado en una colaboración y finalmente en una etapa 3 ya tenemos una integración absoluta de todos los modelos. La idea es llegar a un punto optimizado donde cada vez que generamos estos modelos podemos generar un concepto post-BIM que obedece básicamente a la retroalimentación o al feedback de todo ese desarrollo del proyecto. ¿Qué controles encontramos en la ISO 19650? Encontramos un CDE, ¿sí? Que es básicamente el repositorio virtual donde vamos a almacenar toda la documentación correspondiente para tener un trabajo colaborativo eficiente. Vamos a identificar una nomenclatura donde cada nombre de archivo nos va a permitir la estructura de la documentación que se está entregando. Vamos a definir una jerarquía por medio de unos interesados y roles que van a estar participando activamente dentro del desarrollo del proyecto. Vamos a tener unos niveles de comunicación de cómo se va a manejar ese flujo de intercambio de información entre los diferentes roles e interesados y finalmente vamos a tener una aprobación a la documentación garantizando de que la documentación y los entregables generados en los diferentes hitos de entrega van a suplir básicamente todas las necesidades de información en las diferentes etapas de la entrega de información. ¿Qué vamos a tener nosotros? Vamos a tener en la implementación de un CD efectivo, vamos a tener una herramienta adecuada, vamos a tener una conexión entre todo el trabajo y equipo conectado entre sí, garantizando una comunicación asertiva. Vamos a tener una gestión de la documentación de una manera pertinente, adecuada, clara y concisa, como también vamos a optimizar los tiempos de entrega para garantizar de que toda la información está llegando de manera adecuada a todos los interesados. Y finalmente, ¿qué vamos a garantizar con esto? Vamos a tener una reducción del riesgo y una reducción de la incertidumbre que generan este tipo de proyectos de acuerdo al desarrollo que tenga en cuanto al tema de gestión. ¿Qué vamos a además garantizar? Vamos a garantizar un sistema de seguridad eficiente basado en las buenas prácticas implementando la metodología BIM. ¿Qué es un BEP?
En cuanto al BEP, encontramos que es un documento contractual de naturaleza viva que establece un acuerdo mutuo entre las partes involucradas para cubrir las necesidades de información. Las partes involucradas entienden claramente los objetivos estratégicos a los que está alineado un proyecto o una organización, nos permite comprender los roles y responsabilidades de cada una de las personas que va a participar dentro del proyecto, se van a establecer la metodología y la dinámica de trabajo para generar una planificación adecuada, vamos a fomentar una comunicación en cuanto a la colaboración de los equipos y finalmente los datos que van a ser compartidos van a involucrar de manera eficiente la estructura de la información, como también el punto de referencia donde vamos a darle inicio y desarrollo de cada una de las etapas del proyecto. En cuanto al BEP, ¿qué debemos consignar? Debemos tener la información del proyecto, la normativa aplicada, vamos a tener unos flujos de información, unos roles y unos procesos establecidos. Vamos a diferenciar las estrategias de implementación y las disciplinas que van a estar inmersas, garantizando también además cómo van a participar cada una de estas, si activa o pasivamente dentro del desarrollo del proyecto. Finalmente vamos a tener unos entregables de información donde vamos a definir nosotros cuáles son las herramientas de ofimática que vamos a usar y adicionar las versiones o más bien las extensiones que se van a generar a partir de esos entregables, es decir, un PDF, un DWG, un archivo RBT, entre otros. Y finalmente, cómo vamos a hacer la federación entre modelos, cómo vamos a consignar la información de los diferentes modelos en un modelo único y organizado que se encuentra centralizado para el desarrollo de cada uno de los colaboradores. Es importante definir la infraestructura tecnológica, de nada ganamos si nosotros contamos con un equipos robustos y los demás colaboradores no cuentan con la misma disponibilidad de recursos, entonces lo ideal es analizar qué infraestructura mínima necesitamos para el desarrollo eficiente de los proyectos. De acuerdo, Johan, muchas gracias. Excelente introducción. Creo que esa parte nos interesa a todos. Es una parte bastante importante para entender el manejo como tal de la plataforma. Entonces, esa parte del método es supremamente importante. Bueno, entonces ya para continuar, ¿qué es Construction Cloud? Con Construction Cloud vamos a tener la posibilidad de almacenar toda la información de nuestros proyectos, los datos, los modelos, la información, todo en un mismo sitio, por lo que podemos acceder a nuestra información desde cualquier lugar. Eso es como lo más importante. Cuando lo necesitemos, ¿de acuerdo? Entonces, todos los miembros interesados en nuestros proyectos van a poder compartir, revisar y coordinar toda la información, teniendo la certeza y la seguridad de que nuestra información siempre está centralizada en cualquier lugar y en cualquier momento para que podamos acceder a ella. Bueno, en esta plataforma, ¿de acuerdo? Donde vamos a poder acceder desde cualquier lugar, vamos a poder ver todas las etapas del proyecto, vamos a tener una trazabilidad completa desde la parte inicial, desde el prediseño hasta la etapa de operación, ya cuando terminemos los proyectos y se haya entregado a su cliente final. Bueno, esta parte es muy importante, que es la parte de licenciamiento. Entonces, Docs, ¿qué es? Docs es un entorno común de datos. Su función principal es la de ser el repositorio de todos los datos y toda la información y los archivos de nuestros proyectos. Todo esto va a quedar almacenado en nuestra plataforma de Autodesk Construction Cloud. De ahí para allá, todos los servicios de la plataforma van a estar disponibles para todos los miembros del proyecto y dentro de sus usos está la posibilidad de visualizar modelos, planos, documentos, tablas, imágenes, entre otros formatos. También vamos a poder revisar y anotar marcas en los documentos y en los modelos. También vamos a poder gestionar desde incidencias creadas y asignadas a los responsables e interesados. Entonces, aquí ya sabemos qué es, para quién es y sus usos principales. Más adelante les vamos a comentar sobre BIM Collaborate y BIM Collaborate Pro. Entonces, están más que invitados y bienvenidos para nuestras próximas sesiones, ¿de acuerdo? Entonces, como les decía, sus usos principales es de gestión documental, visualización, revisión y aprobación de documentos de información y gestión de incidencias. Entonces, esta plataforma está disponible para todos los miembros que abarquen nuestros proyectos.
Entonces, vamos a empezar con el alcance de nuestra plataforma de Docs. Entonces, vamos a tener la estandarización de la nomenclatura y la estructura de carpetas basado en la norma ISO 19650. Vamos a tener diferentes tipos de niveles de permisos. También vamos a poder visualizar más de 70 formatos diferentes directamente en la plataforma sin necesidad de descargarlos o tener, digamos, otra aplicación o otro programa en la cual vamos a poderlo abrir. Todos lo vamos a poder hacer desde Docs. También vamos a crear marcas de revisión o markups de los documentos. Vamos a poder realizar gestión de incidencias. Vamos a tener una trazabilidad y comparación de las versiones y de los archivos que carguemos en la plataforma. También vamos a poder tener revisiones y aprobaciones de archivos y envíos de informes de transmisión, que en este caso serían los transmitters. También vamos a poder crear reportes de toda esta información, de toda la trazabilidad que tenemos en nuestro repositorio de Autodesk Docs. Entonces, la primera configuración que debemos hacer es la creación de la estructura de carpetas a partir de la carpeta raíz del proyecto. Esta carpeta es la carpeta que viene por defecto como base. Entonces, desde allí vamos a asignar los espacios para las diferentes disciplinas y tener un flujo de información coherente. De esos pasos se denominan el trabajo en curso o el work in progress. En este paso, la información y todo el contenido estará solo disponible para el autor y el equipo de trabajo, ¿de acuerdo? En el estado compartido es cuando la información está aprobada y lista para compartir con los otros equipos de proyecto o personas que sean externas a nuestro proyecto para poder continuar el trabajo con otras disciplinas o otra parte del equipo. Y posteriormente de ese estado pasa a un estado de publicación donde ya se encuentra autorizada para la entrega a los equipos de construcción y gestión. Entonces, como tal, ese es el procedimiento, ese es el flujo de trabajo que vamos a tener con nuestra estructura de carpetas y bajo la norma ISO 19650 en nuestra plataforma. ¿De acuerdo? Entonces, aquí vamos a tener cómo es el proceso. Entonces, desde las carpetas vamos a tener toda una gestión de carpetas donde vamos a empezar a crear una estructura. De esa estructura vamos a tener unas subcarpetas para tener todo dividido, todo organizado. Para el momento que empecemos a utilizar las otras herramientas, los otros servicios, vamos a poder acceder a ellos con más facilidad y orden en nuestra plataforma. Listo. En cuanto a la implementación de la nomenclatura, básicamente nos basamos nuevamente en la ISO 19650, donde vamos desde la plataforma a generar esa estrategia o más bien esa configuración de nomenclatura que deseamos, básicamente, bien sea con una base o podríamos predefinir nosotros los parámetros que deseamos para generar una comunicación directa de la información que estamos entregando. Entonces, desde el panel de configuración vamos a la norma de nomenclatura. Aquí nos basamos en la ISO 19650, donde hemos definido unos parámetros que se llaman proyecto, propietario, tipo de edificación, nivel de referencia, tipo de documento, disciplina y consecutivo. Como les mencionaba, esto lo podemos personalizar y aquí para el ejemplo tenemos lo que es el tipo de edificación. Este lo hemos basado básicamente en una lista desplegable que nos permite la herramienta, donde hemos generado unos códigos y una descripción básicamente como corresponde a este tipo de edificación. Entonces hemos definido en código lo que es ON, AM, AD, MO y lo que corresponde a obra nueva, ampliación y adecuación. Entonces, como vemos, nos permite la flexibilidad de organizar la documentación de acuerdo a la estructura que ya tengamos previamente establecida en nuestras organizaciones. Y finalmente encontramos lo que es una vista preliminar de cómo se está estructurando la información para tener claridad en la entrega de la documentación. Para la aplicación de la nomenclatura, básicamente es un sencillo paso donde nos podemos ubicar en todo el archivo del proyecto o en una carpeta en específica, donde posteriormente vamos a la configuración que corresponde a un elemento de más y finalmente le podemos aplicar la norma que hemos establecido previamente, es decir, que cada vez que se haga la carga de un archivo, él nos va a solicitar básicamente la estructura preliminar que ya hemos establecido y con eso garantizamos de que toda la información, por decirlo así, está hablando por sí sola y está teniendo, digamos, el control de calidad que se debería llevar a cabo en los proyectos implementando una metodología BIM.
Esta norma puede ser aplicable básicamente a una estructura de carpeta o se puede aplicar a esta carpeta o a todas las subcarpetas que yo decía como decisión final, como administrador, cómo se debe gestionar la información. Las plantillas de la nomenclatura, básicamente para evitar todo este paso que se realice en diferentes proyectos, yo lo que puedo hacer es básicamente importar o exportar esta estructura ya previamente establecida para garantizar de que los demás proyectos se están llevando a cabo de acuerdo a la parametrización que ya predefiní con anticipación. Bueno, aquí llegamos con la parte de los permisos de carpetas. Entonces, teniendo ya configurada nuestra estructura de carpetas, vamos a configurar los permisos de acceso a los usuarios, los cuales van a tener diferentes niveles de acceso. Entonces, aquí podemos ver los niveles de acceso. Entonces, esos niveles de acceso se les van a asignar a las personas que añadamos a nuestro proyecto, dependiendo de su rol en el proyecto y en cada etapa de él. También vamos a poder definir la carga de archivos. Entonces, ¿desde dónde podemos cargar los archivos? Desde este icono que tenemos en la estructura de carpetas que nos señala la carga de archivos, ¿de acuerdo? Entonces, desde allí vamos a seleccionar un archivo que tengamos en nuestro equipo para cargarlo manualmente. Después, vamos a añadir la información y aclarar y complementar las definiciones de los archivos desde aquí con estos atributos para poder organizar y definir los archivos como tal. Entonces aquí tenemos la configuración, la cual nos va a salir el archivo y la descripción, en este caso que sería el modelo arquitectónico para visualizar todo. ¿De acuerdo? También para realizar la carga de los archivos lo podemos hacer directamente desde nuestra estructura de carpetas de Windows. El momento que nosotros tengamos nuestros productos instalados, nos va a aparecer este acceso directo dentro de nuestro administrador de carpetas en el equipo. Esta carpeta se llama Autodesk Docs, donde van a aparecer todos los proyectos que tengamos consignados en nuestra plataforma. En este caso sería el proyecto de prueba Masterclass y en esa carpeta podemos ir visualizando las subcarpetas que tengamos en ellas para poder cargar nuestros archivos manualmente desde nuestra estructura de Windows. Listo, para la visualización de archivos y planos 3D encontramos lo siguiente de que cada vez que hacemos la carga de un archivo, bien sea de Revit o de AutoCAD, en este caso ha sido de Revit porque nos permite básicamente la integración de modelos en 3 dimensiones como también la adjudicación de lo que son planimetrías en 2D. Vemos también todas las herramientas que nos permite. En esta situación vemos lo que es la selección de una planimetría donde podemos generar diferentes filtros de visualización. Aquí para el caso me permite seleccionar cada uno de sus niveles y a su vez ocultarlos o mostrarlos dependiendo de la ubicación que yo necesite identificar. ¿Sí? Acá podemos encontrar que si yo tengo un alzado y selecciono el nivel que deseo mostrar, él me va a mostrar en qué nivel se encuentra, en qué lugar se encuentra con respecto a eso, y adicional me va a mostrar un minimapa donde puedo identificar a qué parte o a qué porción del plano me está mostrando la información. Además de la visualización de archivos en planta, podemos encontrar lo siguiente. Desde este icono podemos filtrar por cada uno de los objetos que yo deseo visualizar y aquí hemos seleccionado los pilares y los muros, donde podemos observar que en la planimetría él me ha colocado en un color más intenso lo que corresponde a los elementos seleccionados, y adicional a esto, esto me garantiza, digamos, en una etapa de construcción poder identificar cuáles son los elementos que deseo visualizar en cuanto a la información planimétrica, como también puedo empezar a filtrar no por categoría, sino por cada uno de los objetos en específico. Para la visualización de planimetrías, como les mencionaba, acá ya tenemos el ejercicio de lo que es la selección de un objeto en particular. Hemos seleccionado una columna y en esta columna lo que hemos identificado básicamente la carga de información que tiene dicho objeto. Como podemos ver, tenemos unos materiales y acabados que corresponde a la carga preliminar de información que le hemos adjudicado desde el modelo de Revit, donde encontramos cuyo material corresponde a un concreto premezclado de 4000 PSI. Encontramos un volumen, encontramos una sección donde tenemos una base y un largo específico,
Y adicional podemos identificar toda la estrategia de parametrización que hemos desarrollado, donde le hemos generado unos parámetros compartidos y se le han asignado como carga de información complementaria a dicho objeto. Entonces, como vemos, tenemos un gran beneficio aquí al tener, digamos, centralizada la información y un modelo rico en información donde cada vez que necesitamos identificar un elemento nos va a permitir la flexibilidad de poder identificar todo lo que corresponde a esto. Tenemos también la navegación en primera persona. Como podemos observar, podemos navegar el modelo como tal y ubicarnos espacialmente por medio de un minimapa donde vamos a poder visualizar ese modelo, cómo se encuentra conformado y los espacios si son adecuados de acuerdo a la necesidad de información que tengamos. De acuerdo, bueno, aquí tenemos la parte de comparación entre versiones. Entonces, cuando tenemos un archivo, un modelo de Revit, cada vez que cargamos un archivo nuevo, una versión nueva, él nos va a crear una versión con respecto a la anterior. Entonces, ¿qué es lo bueno de esta parte de la comparación entre versiones? Que siempre nos va a mantener la versión anterior, la versión que vamos llevando del progreso de nuestro trabajo para poder visualizar y contrastar en el momento que necesitemos y sacar comparativas y ver la evolución de nuestro proyecto. Entonces aquí vemos que nos está señalando una quinta versión de ese modelo y nos va a sacar un historial de versiones donde podemos revisar cualquiera de las versiones que tengamos ya desde la primera hasta la que tengamos actualmente, y también vamos a poder establecer cualquiera de estas versiones como la versión actual de nuestro modelo. Entonces también vamos a poder generar la comparación de versiones seleccionando desde ese mismo archivo cualquiera de cualquier versión, comparándolo contra otra misma versión del mismo modelo. Entonces aquí vamos a seleccionar, en este caso la versión número 4, la vamos a comparar con la quinta y le damos en el icono comparar para que nos salga esta comparación. Entonces en este caso, que es un modelo 3D, él nos va a mostrar en vista de perspectiva todos los cambios que se han realizado en el diferencial de este modelo. Entonces, en este caso, en color verde nos va a mostrar los elementos que fueron añadidos, en rojo nos va a mostrar los elementos que fueron eliminados y en color amarillo los que fueron solamente modificados dentro de nuestro modelo. Entonces también nos va a mostrar una lista de los elementos que fueron modificados dentro de nuestro modelo de Revit. Bueno, aquí en nuestro menú de herramientas de archivos vamos a tener en los 3 puntos que están a la derecha de nuestros archivos un menú desplegable donde van a aparecer diferentes opciones. Estas opciones tenemos que tener en cuenta que no van a ser visibles para todo el mundo igual. Este menú cambia dependiendo de los permisos y de la configuración que nos haya dado el administrador como niveles de acceso a las carpetas. Entonces, desde allí vamos a encontrar la opción de revisar la actividad de los archivos. También podemos enviar los archivos para revisión bajo un flujo de aprobación, crear un informe de transmisión también. Para el envío de revisión, como les comentaba, es bajo un flujo de aprobación que tenemos que crear previamente y enviamos nuestro archivo. En cualquiera de los dos casos, para crear un envío de revisión y un envío de transmisión, podemos añadir igualmente elementos externos a nuestra plataforma, podemos cargarlos del equipo directamente y ya con eso tenemos la parte de las carpetas. En los registros de archivos también vamos a poder crear informes de reporte de los archivos, los cuales nos va a generar un archivo de Excel con toda la información de los modelos, y desde ahí mismo podemos acceder a los modelos desde la nube, desde un hipervínculo que nos crea el informe. ¿De acuerdo? Entonces aquí tenemos el registro de exportación y este es el resultado que nos da dentro de nuestro archivo de Excel, donde en azul se puede visualizar el hipervínculo para que nos lleve directamente a ese archivo. Listo, como ya lo mencionó mi compañero David, cuando vamos a generar de pronto la revisión de un documento como tal, lo que hacemos es crear un flujo de aprobación. Este flujo de aprobación se pueden utilizar las plantillas que ya tenemos previamente establecidas. Podemos seleccionar tanto iniciadores, revisores como aprobadores.
tenemos diferentes niveles donde podemos definir un grupo de revisores, como también podemos seleccionar una única persona que va a hacer cargo de revisar dicha información, y adicional a esto podemos especificar un tiempo permitido para generar las diferentes revisiones y aprobaciones entre cada uno de los segmentos que vaya presentada la información. ¿Cómo se genera esto? Básicamente tenemos desde la herramienta una información general, tenemos el número de pasos que deseamos adicionar al flujo de aprobación, tenemos que generar un iniciador y finalmente un aprobador o un grupo de aprobadores con una periodicidad establecida dependiendo a la urgencia manifiesta que requiera dicha información. Finalmente debemos establecer el icono o más bien el estado de los archivos que debemos generar a esta información, donde vamos a encontrar que esta información puede ser aprobada, rechazada o puede tener un paso de aprobado con comentarios. Con eso garantizamos de que la información ya está supliendo las necesidades que necesitamos de entrega de información. Vamos a determinar también la acción al finalizar. Esto básicamente obedece de que podemos pasar la información de un estado de información a otro, es decir, como ya lo mencionamos, podemos pasar una información de trabajo en progreso a un estado de compartido para ser socializado entre los diferentes actores que involucra el proyecto. Para la asignación de revisiones, básicamente una vez creado el flujo de aprobación y revisión, lo que tenemos que hacer es crear el flujo o más bien, sí, crear el flujo de trabajo de aprobación que ya tenemos establecido previamente, donde generamos la aprobación a un paso, o si ya tenemos definido uno, generamos básicamente quiénes van a ser los que van a hacer uso de esa información. A quién le va a llegar una notificación por correo electrónico reportando el número de revisión, la notificación a quién les va a llegar, y finalmente si deseamos reportarle esa revisión a otros interesados del proyecto. Y finalmente un mensaje que deseamos incluir pues para darle trazabilidad a ese proyecto. Así nos va a mostrar finalmente las revisiones cómo van a quedar consignadas, donde vamos a tener un estado de la revisión, va a generar una identificación o más bien un consecutivo de información, vamos a tener el nombre de la revisión que hemos gestionado, el documento que estamos gestionando y finalmente quiénes son los iniciadores y los aprobadores de la información. ¿Qué más vamos a encontrar? La revisión de entregables. La revisión de entregables va con el iniciador, el revisor y el aprobador. Entonces, básicamente este es el flujo que manejamos para realizar la integración de la información e involucrando cada uno de los roles previamente establecidos, y básicamente se compone de la siguiente manera. Tenemos un progreso que es el iniciador, una revisión final que es el aprobador. Entonces aquí básicamente lo que identificamos que es el proceso a un solo paso, un proceso de revisión de un solo paso. Y finalmente cada documento que vamos a generarle por revisión podemos encontrar la siguiente estructura, donde al abrir un documento vamos a poder generar markups sobre ese documento, garantizando de que la revisión se está llevando a cabo de acuerdo a la solicitud, donde podemos adicionalmente generar hipervínculos, vinculación directa cuando generamos información externa. Podríamos llamar esa información dentro de un espacio virtual que se encuentra almacenado dentro del CDE. Entonces esto lo que nos facilita básicamente es poder identificar la información de manera rápida y poder realizar las transformaciones que se hayan solicitado de acuerdo a las solicitudes pendientes. Para la aprobación de documentación tenemos también básicamente, como ya les mencioné, el consecutivo de la información. Tenemos el estado de la información, si hay una revisión que se encuentre pendiente, como también podemos revisar el progreso de cada uno con solamente seleccionar el número de revisión. Él nos dará esta información desglosada de cómo obtenemos la trazabilidad de la información. Aquí encontramos finalmente cuál es el listado desplegable de la información. Si esta ya fue verificada, podríamos darle a aprobación, rechazar o simplemente podemos devolver la información con los comentarios que consideremos oportunos para el desarrollo de la misma información. De acuerdo. Ya habiendo visto anteriormente el paso de flujo de aprobación, nos quedan los informes de transmisión. Entonces, con los informes de transmisión podemos enviar cualquier archivo que tengamos cargado en nuestra estructura de carpetas
en este caso ya no sería bajo un flujo de aprobación, sino sería un flujo libre, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando tenemos ese informe de transmisión, vamos a seleccionar un título para que nos quede esa trazabilidad. Vamos a poderlo enviar a uno o más destinatarios y vamos a poder ajustar los permisos para que entre ellos mismos se puedan ver a quién fue enviado o se pueda anular esa opción de visualización. Entonces también podemos añadir archivos extra dentro de nuestro informe de transmisión. En el caso de la creación de incidencias, vamos a poder crear una incidencia bajo un título. Desde este icono de crear incidencia nos sale esta pantalla en el menú de incidencias. Entonces, esta es la pantalla que nos va a dar al momento que le damos crear incidencias, donde podemos seleccionar desde una plantilla que tengamos prediseñada anteriormente, o en este caso podemos seleccionar manualmente el nombre del título, del cual es la incidencia. Vamos a asignar un estado, que hay diferentes tipos de estados para llevar esa trazabilidad, en las cuales son estado abierto, pendiente, en revisión o cerrada. Dependiendo de cada paso que vaya teniendo esa incidencia en cuanto a revisión, la idea es ir cambiando este estado para llevar esa incidencia desde un estado abierto hasta un estado final y que todo el proceso de revisión pues, se haya llevado a cabo con completo orden, ¿de acuerdo? Entonces también le vamos a asignar una breve descripción y vamos a seleccionar un tipo de incidencia. En este caso las incidencias también las podemos editar desde la configuración de incidencias. En el momento que necesitemos modificar, cambiar esto para que sean como más acordes de pronto a nuestras funciones o de hecho el idioma, bueno, tiene varias opciones para personalizar, agregar, los podemos coordinar por grupos, en este caso incidencias de coordinación, incidencias de diseño. También vamos a tener la posibilidad de poner una fecha de inicio, una fecha de vencimiento para que la persona que le hayamos asignado esta incidencia pues tenga como cierto tiempo para responder, para trabajar sobre ella y tengamos un control más rápido de todo el proceso de diseño de nuestros proyectos que tengamos en nuestra plataforma. Finalmente tenemos los reportes de las incidencias, lo que nos va a generar un archivo el cual podemos configurar e incluir una cubierta. Desde ese reporte se puede generar un archivo de PDF que se puede descargar directamente desde la plataforma o se puede enviar a un correo electrónico. Entonces, este reporte de incidencias nos va a poder filtrar con un título, vamos a poder seleccionar el tipo de incidencia, entonces detalles de incidencias o resumen de incidencias. El formato sí está atado a que sea un archivo de PDF y aquí están las opciones para la estructura de nuestro informe, nuestro reporte. Entonces podemos tener una cubierta, un índice, información general del plano, los campos personalizados. También vamos a poder añadir las fotos que nos generan de las incidencias o añadir alguna foto que necesitemos que quede dentro de nuestra incidencia. También vamos a añadir comentarios. Y ya cuando tengamos nuestro reporte de incidencias, este va a ser el formato que nos va a presentar, que es configurable. Podemos añadir el logo de nuestra compañía y nos va a aparecer la fecha de la creación, la persona que creó ese reporte, los elementos total que están en el reporte, en este caso las incidencias, y por qué está filtrado o ordenado. Entonces aquí en este caso sería por el ID de forma descendente. Entonces también tenemos aquí la hoja de contenido y el detalle de la incidencia. Entonces, desde esta incidencia, siendo un PDF, teníamos toda la información que nos haya quedado registrado en nuestra incidencia y en la opción donde dice posición es un hipervínculo que nos va a llevar directamente a la plataforma para poder revisar puntualmente dónde está esa incidencia. Entonces, aquí también nos está mostrando una vista previa, una imagen de lo que sería la incidencia que se creó en este momento. El revisor del proyecto. Y por último tenemos la herramienta de informes o puentes. Esta herramienta es muy funcional en este momento. ¿Qué pasa? Cuando tenemos proyectos, digamos, separados dentro de nuestra plataforma, podemos transmitir esa información de proyecto a proyecto
sin necesidad de descargarla y volverla a cargar dentro de otro proyecto, sino que desde aquí nos va a prestar esa opción de poder enviar una carpeta o un archivo, el cual podemos preconfigurar y esta información se va a ir directamente a nuestro otro proyecto según la configuración que tengamos. Entonces, se puede llevar una trazabilidad de las versiones de los archivos, los cuales cada vez que se actualice la información de un proyecto o de un archivo, se va a enviar directamente por el puente a otra carpeta de otro proyecto. Bueno, ya finalizando esta primera presentación de Docs, queremos invitarlos a este cuestionario de conocimientos previos, ¿de acuerdo? Entonces, si quieren, por favor, pueden escanear este código QR para realizar esta encuesta. Listo, mientras van generando de pronto la diligencia del formulario, como les veníamos comentando, básicamente el uso de la herramienta se lleva más eficiente desde una manera adecuada si tenemos un concepto de lo que es una implementación BIM, de lo que podemos lograr si tenemos una gestión de la información adecuada, si hemos identificado previamente todos esos actores que van a participar dentro del proyecto, si sabemos cómo vamos a almacenar la información, si vamos a generar esos flujos de revisión oportunos, cómo los vamos a manejar. Lo importante de esto es que tengamos esa trazabilidad de la información almacenada en un repositorio donde podamos trabajar todos de manera colaborativa y de manera conjunta hacia el objetivo que corresponde el desarrollo integral de los proyectos. Entonces, básicamente lo que tenemos que hacer es diseñar esas estrategias de manera inicial para hacer el uso eficiente de las herramientas. Digamos que vemos todas las bondades de la herramienta, pero tenemos que tener claro qué alcance deseamos obtener a partir de todas estas ventajas que nos ofrece la plataforma. Ya nos dimos cuenta que no básicamente es un repositorio de información, sino también es una manera de trabajar conjuntamente hacia los objetivos que deseamos como empresa y sobre todo como proyecto. Entonces, básicamente también en la implementación BIM tenemos que organizar lo que son los requerimientos de información del proyecto, los requerimientos de información de la organización, y todo esto nos va a garantizar de que estamos usando de manera adecuada el espacio virtual adecuado con todos los involucrados que deben estar inmersos dentro del proyecto. Entonces, básicamente los invito a compartir esta información también, ya que el éxito de los proyectos es que todos tengamos el mismo conocimiento y la misma ventaja sobre los demás. Entonces, básicamente esto lo que nos genera es competitividad, conectividad y sobre todo pues una entrega de información de una manera oportuna y a tiempo, minimizando el riesgo que se puede llegar a presentar dentro de cada uno de los proyectos. Entonces, sin más que decir, les agradecemos la participación de este masterclass. Como ya lo mencionamos, quedan invitados a las otras dos sesiones donde ya vamos a entrar a manejar lo que es el trabajo colaborativo, el tema de la coordinación de modelos. Entonces, básicamente quedan formalmente invitados. Deseamos contar con su participación y sobre todo pues seguir nutriéndonos un poco en cuanto a método y en cuanto al uso de herramientas de una manera objetiva. Muchas gracias, Johan. Muchas gracias, David, por todo su conocimiento que nos han brindado el día de hoy. En el panel tengo 2 o 3 preguntas que les voy a contar para que ustedes nos las ayuden a resolver. La primera, me preguntan, Vale, claro que sí. ¿esta plataforma tiene algún límite de espacio? Bueno, realmente esta plataforma es ilimitada, ¿sí? Podemos contar con todos los proyectos que sean necesarios dentro de nuestra estructura. Podemos crear y configurar, añadir miembros, pero prácticamente su almacenamiento es ilimitado. Ok, perfecto. La otra pregunta va más enfocada a la compra. Me preguntan si pido una cotización de uno de estos productos, ¿con qué nombre la debería pedir? Bueno, Docs lo podemos adquirir de dos formas. Podemos adquirirlo directamente como una licencia sola de Docs o también
cuando adquirimos una colección ADC, viene incluida dentro de nuestra colección el acceso a Docs. Entonces, esas serían las dos opciones que tenemos disponibles para adquirir, en este caso, nuestra herramienta de Docs, de nuestra plataforma de construcción cloud. También podemos adquirir paquetes de Docs que tienen son paquetes de 5 o de 10 usuarios. Ok, perfecto. Y por último, me preguntan, ¿esta plataforma se usa por usuario nombrado? ¿Yo puedo compartir esta licencia con otras personas? Bueno, cuando adquirimos alguna licencia de Autodex, generalmente es una licencia monopuesto o de uso personal, la cual se nos va a asignar a nuestro correo electrónico y creando una cuenta con Autodex podemos acceder a ella. Entonces, en este caso, puntualmente, nuestra licencia es de uso personal. Vale, mil gracias. Creo que no tengo más preguntas por el momento. Darle las gracias igualmente a todos por su tiempo. Como lo dije anteriormente a Johan, muchas gracias por todo tu conocimiento, igual que a David. Y efectivamente los esperamos en los próximos webinars para empezar a ampliar un poco más este tema que es tan interesante. Mil gracias a todos y hasta luego. Bueno, muchísimas gracias. Gracias